Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren y que nos estén escuchando. Hoy estamos ya finalizando el año 2024 y por ende tenemos el cierre de la PAP de nuestra Organización Global de Prevención contra el Bullying y Suicidio Infantil. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y por supuesto a nuestro gran invitado del día de hoy, Miguel Palacios, nuestro psicólogo y pilar fundamental dentro de la organización. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Hola Andrina, muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Miguel, entonces iniciemos nada más. Bien. Cuéntame, bueno, hoy vamos a hablar también acerca de qué se espera de los colegios, de las instituciones educativas respecto al actuar contra el bullying. Y una de las primeras preguntas es que podemos considerar y que nuestra audiencia debe conocer sí o sí es ¿qué es bullying y qué no es bullying? ¿Qué se considera y qué no se considera bullying? Sí, me parece súper atingente poder hacer la distinción, ¿cierto? O sea, el tema del bullying es un tema grande hoy en día, sobre todo después de la pandemia. Vemos que los niños en todos estos casi 2 años, puede haber sido 2 años enteros que estuvieron en casa sin la presencialidad, sin las clases, sin el roce con sus compañeros, puede ser que no hayan desarrollado en algún nivel o que le hayan perdido la capacidad de resolver conflictos de una forma más pacífica. Si esto lo sumamos también a que todo el acceso a la información tiene esta característica de que es inmediata, los chicos tienen baja tolerancia a la frustración, tienen muy poca paciencia. No sé si recuerdas cuando uno era niño, ¿cierto? Que uno podía ver un capítulo de un programa favorito y a veces daban uno por semana. Y uno tenía que esperar una semana completa para ver el siguiente capítulo. Ahora eso ya no es así. Uno puede poner una serie y puede ver temporadas completas seguidas, sin pausa, nada, porque está todo Sin nada. acceso inmediato. Bueno, resulta que nuestros niños están creciendo así, con la idea, con la noción de que la vida es toda instantánea. Pero resulta que la vida cotidiana no es así. Entonces les toca esperar turnos, les toca ser pacientes, les toca convivir con otros 30 niños dentro del mismo salón, ¿cierto? Que también todos quieren ser los primeros, todos quieren ser el centro de atención y surgen conflictos. Surgen conflictos porque los niños hoy en día enfrentan el desafío de que la vida real, no la vida de los dispositivos, implica esperar, implica ser paciente, implica ser cortés y desarrollar habilidades de negociación para la resolución pacífica de conflictos. Entonces, hoy en día eso no se está dando en la escuela necesariamente. Y los colegios, las escuelas enfrentamos el desafío de enfrentar el bullying y muchas veces el desafío también implica la expectativa o la necesidad inmediata que tienen los padres de que resuelvan cualquier situación de violencia escolar que es parte de lo que estamos viendo hoy en día en el día a día escolar. Entonces, yendo a tu pregunta, efectivamente nosotros tenemos que distinguir cuáles son los hechos aislados de violencia que se van a dar siempre con lo que es el bullying, que es más sistemático. Entonces, cuando hablamos de bullying, tienen que cumplirse cuatro criterios. El primer criterio es de que tiene que haber un daño, ¿cierto? Este daño tiene que ser intencional, que es el segundo criterio. El tercer criterio es que este daño intencional se tiene que repetir en el tiempo. Y el cuarto criterio es que tiene que haber una diferencia en la distribución de poder entre el agresor y el agredido. ¿Ya? Esta distribución de poder puede expresarse de varias formas. Puede ser desde la superioridad numérica, que vayan 3 contra uno, por ejemplo. Puede ser porque hay una diferencia física, ¿cierto? La capacidad de ejercer poder o fuerza contra otro. El otro factor es a veces cuando hay una diferencia en la capacidad comunicativa, una capacidad cognitiva, por ejemplo, o funcional. Y por último, también se considera situaciones de etnia, por ejemplo, minoría, si es que el chico que recibe la agresión pertenece a alguna tribu urbana y que por eso recibe burla, etcétera, objeto de burla en sus padres. Y ahí estamos hablando de bullying, cuando se dan esas condiciones. Y ahí está el desafío de los colegios de poder enfrentar efectivamente eh, estas situaciones de bullying y poder frenarlas de manera diligente y acorde también a la normativa. Y ahí es donde están Por los supuesto. desafíos, porque vemos que los colegios no muchas veces responden conforme a la normativa y muchas veces son negligentes ante las situaciones de bullying, hay que decirlo así. Por supuesto, sí.
Bueno, lamentablemente hemos visto muchísimos casos y en Chile esto se ha acrecentado muchísimo, muchísimo. La cifra de bullying, de acoso, de violencia dentro de los colegios, de los salones, en fin. Ahora, me pongo en el lugar de esos padres, no de la víctima, sino del victimario, por llamarlo de alguna forma, del agresor. Em, ¿Cómo tratar o cómo debería o cuál es el protocolo a seguir para con esos padres, tanto en el colegio como con su entorno? Con su entorno me refiero a los otros padres de los compañeros de estudio, que cómo reaccionan, cómo mediar esa situación y cuáles son esas medidas principales o primarias que debe realizar un colegio. Y habría que distinguir entre lo que uno hace con los niños, las medidas que uno aplica con los niños que están involucrados y los otros con los apoderados. Yo creo que voy a partir por los niños, voy a terminar respondiendo por lo que me habías preguntado respecto a los apoderados. Los colegios tienen la obligación de agotar todas las instancias que son las medidas formativas en estas situaciones de bullying. ¿Qué quiere decir? De que entendiendo que son niños, y entendiendo que son adolescentes y que por lo tanto adolecen de criterio, adolecen de experiencia, adolecen de muchas veces recursos para resolver problemas de manera pacífica, si bien nosotros en los colegios trabajamos con niños que vienen formados desde la casa, muchas veces ocurre que en el colegio tenemos que fortalecer valores, entregar herramientas, ¿ya? Se supone que los niños en el colegio adquieren esa capacidad del roce social y de poder resolver conflictos, ¿ya? Entonces, las instancias formativas son necesarias y son las más básicas. Está demostrado que cuando nosotros podemos abordar una situación de violencia, o en este caso de bullying o acoso escolar, siempre buscamos la manera de educar tanto al agresor como al agredido, para que adquieran herramientas de resolución pacífica de conflictos, para que logren esa capacidad de empatía, que si bien la empatía deriva de un desarrollo emocional que viene de los primeros años, en algunos estudiantes va a ser más fácil que en otros poder desarrollar la empatía o poder tener una tendencia más natural, más espontánea a la empatía. Pero todos debiesen adquirir esa capacidad en la formación, en el crecimiento. Eh, y hay actividades específicas para eso, hay estrategias que tienen que implementar los colegios que no son puntuales para momentos de bullying específicos una vez que ya estalla el bullying, sino que son preventivas. Y el trabajo preventivo está regulado por la normativa vigente. Existe lo que se llama la Política Nacional de Convivencia Escolar, que viene bien nutrido en esta actualización 2024 respecto a un modelo que surge en el Reino Unido, que es bien bueno, que se llama el modelo escuela total. Y ahí viene todo una batería de recursos y de un planteamiento bastante bueno para poder trabajar de manera preventiva con todos los niveles y en todos los estamentos. Estamos hablando que si queremos tener una escuela que realmente tenga un trabajo sólido en prevención del bullying, tenemos que capacitar no solamente a los docentes, a los asistentes de la educación, a los estudiantes, involucrar al apoderado, imagínate, hasta el personal de aseo, todos tienen que estar con las herramientas para poder ver, detectar y frenar las situaciones de acoso escolar. Y por supuesto, hay responsabilidad de los sostenedores que tienen que destinar recursos para estas acciones formativas. Cuando las acciones formativas se agotan, los colegios están facultados para aplicar las medidas disciplinarias. Y aquí es donde muchas veces los apoderados, en el fondo la expectativa de los apoderados cuando hay una situación de bullying es que al agresor se le expulse del colegio inmediatamente. Bueno, la verdad es que la expulsión y las medidas máximas, las medidas disciplinarias más graves están reguladas por ley. No se pueden aplicar eh, inmediatamente a menos que haya un hecho que afecte gravemente la convivencia escolar. No sé, un estudiante puede tener una trayectoria perfecta, pero se amenaza con un arma blanca a otro estudiante, puede ser que haya tenido un promedio 7, una hoja de vida excelente respecto a las anotaciones, pero un acto constitutivo de delito faculta a un colegio para que sea expulsado inmediatamente. Ya, eso se puede hacer. Pero una situación de Perfecto. bullying no necesariamente se va a tomar de esa manera. Porque se entiende que el bullying es un fenómeno que se da en las relaciones, en la relación, en la interacción. A menos que dentro del bullying haya un acto constitutivo de delito, sí puede haber una expulsión. Eso sí. Si dentro del bullying, no Perfecto. sé, imagínate algo terrible como que un niño lo amedrenten con un arma blanca, ¿cierto? O algo muy feo todavía.
si efectivamente se puede aplicar una expulsión. Los colegios pueden hacerlo cuando hay algún acto constitutivo de delito. Pero esas medidas disciplinarias son la última instancia y son en casos extremos. Entonces muchas veces está difícil poder satisfacer esa expectativa de los padres de aplicar una expulsión inmediata, pero de poder se puede. Perfecto. Y consulta, ¿cuáles creen que es, o cuál, según tu experiencia, cuáles creen que son las sanciones, digamos, más aplicables y que realmente funcionen de forma tal de que pueda haber un cambio dentro de la institución educativa? Porque muchas veces, claro, el colegio realiza sus medidas, sus protocolos internos, porque sabemos que cada colegio tiene su reglamento, sus propias sanciones, pero ¿cuál es esa medida principal que debería de tomar de- los colegios o esa sanción que definitivamente, mira, sí funciona y sí puede haber un cambio? Sí. Más bien son una batería de medidas, no solamente las sanciones disciplinarias, y el foco principal está en, nos damos cuenta que sirve mucho cuando el estudiante que es agresor se ve enfrentado a la desaprobación de sus pares. Por ejemplo, cuando tenemos un nivel de sensibilización ante el bullying tal que todo el curso, todos sus pares se ponen de acuerdo para no hacer bullying y para que no haya maltrato, el que incurre en una conducta de acoso es reprobado, o sea, recibe la desaprobación, más bien, más que reprobado, la desaprobación de sus pares. Y ahí tenemos una regulación que igual tiene un valor cuando el chico dice, oye, parece que estoy súper mal incurriendo en bullying, veo que los demás ya no me pescan, no me están hablando porque estoy haciendo bullying, mejor me voy a dejar de hacer bullying. Hemos visto que eso funciona, y funciona incluso más que las medidas disciplinarias, ¿ya? Pero para lograr a que ese curso hoy en día tenga ese nivel de sensibilización ante el bullying, hay que hacer un trabajo que parte desde principio de año y puede durar 2 años, por ejemplo, no menos, no menos. Y necesariamente trabajar con estudiantes, trabajar con apoderados y con todos los funcionarios. Si no involucro a la familia, el programa no me funciona. Necesariamente tengo que involucrar a los padres. Perfecto. Miguel, y otra consulta que también nos la han hecho mucho a través de la página, o a través de nuestras redes sociales, mejor dicho. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la víctima o hasta dónde podría llegar las sanciones del colegio? Eh, ¿Se puede obligar a la familia del victimario a incurrir en los gastos de todo el tratamiento que le puede ocasionar a la víctima? Ya, sí, es una pregunta bien importante. Mira, la verdad es que un colegio tiene que tener su reglamento interno y tiene que ceñirse a la ley y a la normativa. La normativa al mismo tiempo se respalda en la ley. Y en el reglamento interno, la verdad es que no es que uno pudiese, no es que uno pueda agregar cualquier cosa, cualquier medida. De hecho, legalmente se considera que si el reglamento interno está escrito algo que no va en la misma línea de las leyes vigentes, se tiene como no escrito. Es decir, yo no puedo obligar aquí no puedo poner en mi reglamento interno, por ejemplo, que un autor de bullying, su familia tenga que pagar los costos médicos, psiquiátricos, psicológicos, terapéuticos. No podría, no está respaldado en la normativa vigente. Sí existen lo que se llaman las medidas reparatorias. Por ejemplo, cuando en un contexto bullying a un estudiante le rompen sus lentes, le rompen un reloj, le rompen una prenda de vestir, por ejemplo, uno puede buscar la forma en que haya una medida reparatoria donde se repone el bien dañado. Sin embargo, muchas veces los colegios no tienen forma de lograr o más bien obligar a que la familia lo reponga. ¿Ya? Si la familia dice, no tengo plata, no puedo reponer, mi mamá está enferma, no tiene cómo pagar, de ahí no me llegamos, la verdad. Entonces, en ese sentido, los colegios tienen cierta limitación. Por eso, principalmente el foco está en la prevención, en la educación y en la entrega de herramientas para no llegar a esta instancia.
Y por eso considero que Claro, es súper importante el trabajo que hace en este caso nuestra organización, porque estamos entregando herramientas que son herramientas que no se entregan en la formación de pregrado en la universidad. Son herramientas que muchas veces los padres no están entregando a sus hijos tampoco, sino que los colegios deben entregar. Y nos encontramos con que muchas veces directivos no conocen la definición de bullying. O a veces, por ejemplo, que ante el bullying solo les basta la activación de un protocolo. Esa es es lo mínimo que tienen que hacer cuando hay una respuesta ya más bien reactiva, pero no una planificación preventiva. El foco hoy en día en la Política Nacional de Convivencia Escolar en Chile en particular está puesto en la prevención. Sin embargo, hoy día los profesionales de los colegios no cuentan con la especialización o con la batería de herramientas para poder lograr una prevención. Hay que estar inventando en el camino. Y por eso relevo y considero que es importante el trabajo que hace nuestra organización, que se dedica a entregar herramientas y capacitar en las distintas instituciones. perfecto, Miguel. Y una pregunta final. ¿Cuándo es necesario acudir a los tribunales de familia para hacer una denuncia o llevar un caso a los tribunales? ¿Qué se Ya, necesita? importante eso. Si nosotros, bueno, pues, como colegio, cuando uno trabaja en un colegio y trabaja con estos temas de bullying, eh, uno puede recurrir al tribunal de familia cuando hay una vulneración de derechos. Por ejemplo, puede ser una negligencia parental. Si vemos, por ejemplo, y aquí te voy a poner varios casos, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, que el niño agresor es agresor porque, por ejemplo, observamos que su agresión física, su agresión psicológica, el hostigamiento, puede ser que sea derivado de, por ejemplo, un trastorno oposicionista desafiante, que es un set de síntomas, ¿cierto? Una configuración, una forma de relacionarse con el resto donde le va a ser más fácil la agresividad, le va a ser más fácil al niño ser impulsivo, ser poco empático, ser más desafiante con la autoridad, con sus pares, ser más dado al insulto, a la grosería, al empujón, por ejemplo. Ese niño necesita alguna ayuda. Si la familia no puede o no le da la importancia a esa necesidad que tiene su hijo y no la cubre, uno como colegio puede ser diligente y decir, ya, si no la está cubriendo la familia, aquí puede haber perfectamente una negligencia y el Estado tendrá que ver cómo cubrir. Y ahí es cuando los tribunales pueden ver si es que procede o no una medida de protección para que hayan programas que dependen de la red, en este caso la red estatal, de Mejor Niñez, y le puedan ofrecer algún tipo de asistencia terapéutica en este caso, o exhortar a los padres que lo lleven a un terapeuta especializado, ¿ya? Eso se puede hacer. Si, por ejemplo, vemos que el niño agresor, la familia no se involucra, no asume, en este caso, el daño que está haciendo su hijo, también nosotros podemos hablar de negligencia parental, una familia que se resiste a cumplir los compromisos eh, adquiridos para evitar una conducta que está dañando a otros, también nosotros podemos judicializar el caso, ¿ya? Y en realidad una medida de protección en tribunal de familia lo puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿ya? No es una cosa así como que solamente lo pueden hacer los colegios, Mira, que es súper interesante porque efectivamente tantos casos que hay, pero tanto desconocimiento que tenemos en esta mucho. materia que evidentemente se nos escapa de las manos y pasan las cosas y vuelven a pasar y ocurren más casos todos los días por esto, por esta falta de información. Así que bueno, Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos, tu información y bueno, gracias a todos también los que nos acompañan, que nos han acompañado durante todo este largo año, pero ha sido un año lleno de frutos, de experiencias, de cosas lindas que también han ocurrido. Así que muchísimas gracias y quedamos atentos entonces porque vamos a estar informando, vamos a estar realizando live y colocando información súper importante en nuestras páginas, en nuestra página web y por supuesto en nuestra red social, ocpac.org. Y estén pendientes, así que muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Gracias, Andreina. Miguel. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches.